Padre, toma control, Señor, de este momento, toma control, Señor, de mis emociones, Señor, Señor, de todo mi ser, Padre. Señor, no quiero ser yo, Padre, sino que sé tú, Señor, hablándole a tu pueblo, Padre. Gracias, Dios, en nombre de Jesús. Amén. Cuentan una historia, una noticia de que un hombre, un conductor que trabajaba en una constructora, iba por la mañana en el camión y dice que en un momento él quiso recoger, él iba manejándolo, el camión, y quiso recoger su gorra, su cachucha del piso del camión. Cuando él la quiso recoger, la recogió, inmediatamente movió el timón y se salió de su vía, impactándose con otro vehículo y muriendo instantáneamente. Cuando uno lee estas noticias, dice uno, ¿verdad? O sea, fueron cuestión de segundos. El muchacho quizás iba a trabajar. ¿Qué necesidad tenía de hacer eso? Uno podría decir, qué injusto, ¿no? Pero si nosotros lo vemos desde un punto de vista, él iba a su trabajo y en fin. Pero él tuvo una pequeña distracción, ¿verdad? Esa fue una distracción. ¿Cuál fue esa distracción? Solamente fue recoger su cachucha. Eso fue todo. Y esa distracción le costó a él la vida. Las distracciones son aquellas de que, ¿cómo les dijera yo? Una distracción es lo que aparta a nosotros nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro tacto, todo lo que descuida a nosotros, lo que aparta a nosotros nuestros sentidos de algo sobre lo que nosotros nos dirigimos o sobre lo que nosotros deberíamos de estar atentos. Entonces la distracción es esa, algo que nos distrae. Por ejemplo, en este momento, si ahorita alguien reventara, por ejemplo, un cohete allá afuera, un cohete pequeñito, yo creo que quizás en este momento todos me estaban poniendo atención, pero quizás fuera instantáneamente todos volvieran a ver. No sé si se han fijado ustedes cuando estamos en el culto y a veces en la parte de abajo que las personas que entran con silla de ruedas siempre entran allá abajo, ¿verdad? Que asiste el diseño. No sé si será el mejor diseño que tenemos. Pero tal vez estábamos alabando, estamos adorando, cuando de repente toda nuestra mirada, muchos, la mayoría quizás, dirigimos nuestra mirada nosotros a ver qué es lo que está pasando. Son distracciones. Esas distracciones que rompen nuestra desconcentración, rompen nuestra concentración y nos desenfocan. Pero estamos hablando nosotros en este momento les estoy poniendo ejemplos de distracciones mínimas, ¿va? Distracciones que nosotros pueden ser intrascendentes. Pero la historia que nosotros le acabo de contar yo, una pequeña distracción por muy chiquitilla que pareciera, fue una distracción que causó una catástrofe, si usted quiere, porque imagínese el hombre, alguien podría decir, pobrecito, no estaba haciendo nada malo, iba a trabajar, iba a hacer, en fin. Pero la pequeña distracción, algo que él era valedero quizás, va a recoger su cachucha, lo desvió de su objetivo. En ocasiones las distracciones quizás pueden ser, como les decía, tan irrelevantes, ¿va? Y las podemos nosotros superar. A veces es fácil nosotros caer en estas distracciones, y estoy hablando de distracciones porque quiero que nos metamos nosotros en este momento, quiero crear un contexto acerca de lo que nos llama la atención, ¿verdad? Les decía yo que hay distracciones de que nosotros podemos quizás dominar, ¿verdad? Y que son cosas sencillas, ¿va? Como la que estamos haciendo. De repente llora un niño, bueno, le decimos apaguen su celular,
¿Por qué? Porque el celular, cuando sale la alabanza de Vicente Fernández, nos distrae, ¿va? De repente empieza a salir. Ya vamos a apagar ahorita, por favor, apáguenos porque nos va a distraer. Entonces son cosas pequeñas, pero que toman en cuenta. Pero en otras, como la historia que acabo de contar, fueron fatales. Pero cuando pasamos nosotros esas como distracciones, ¿verdad?, al campo espiritual, también pueden ser destructivas. Yo quiero que hablemos ahora y vamos a tomar como parámetro, ¿verdad?, de una distracción quizás, y lo vamos a enfocar de esta manera, ¿verdad?, de una distracción de que un personaje bíblico, ¿verdad?, muy famoso tuvo, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos nosotros una distracción? Ya vamos a ir dándole forma a esto. Vamos a hablar de Salomón. Yo creo que todos hemos escuchado del rey Salomón. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a ver lo que dice la palabra. Fíjese que tal como la noticia que yo les estaba comentando, también el rey Salomón tuvo esa distracción, ¿verdad? Dice, pero la distracción de él, y estamos hablando nosotros, ahorita yo quiero enfocarme en la parte espiritual. Dice en Primera de Reyes 11, capítulo 4. Y cuando Salomón, dice, era ya viejo, dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón, estamos hablando del corazón de Salomón, ¿verdad? Y su corazón, dice, no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre. Todos sabemos, ¿no?, que el rey Salomón tenía un reinado, pues, ¿verdad?, próspero, un reinado, ¿verdad?, de mucha, de mucha fuerza, pues, con sabiduría, rico, porque era un hombre rico, ¿verdad? Era un hombre poderoso, con su sabiduría era un maestro, su ministerio, pues, o sea, trascendía no solamente en su sabiduría, sino que en la enseñanza. Hacia él llegaba mucha gente de otros lugares, ¿verdad?, por su sabiduría, ¿verdad?, su riqueza. Nosotros podemos ver a rey Salomón como una persona, estable y qué sé yo, quizás digno de poder de imitar, de ser un modelo, pues, ¿verdad? Pero vemos nosotros, cuando empezamos a leer la historia de Salomón, vemos nosotros que, en esa época, dice la palabra, en el versículo anterior, en el versículo 3, dice, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Ya veo sonrisas yo de hombre. Imagínense, tenía 1000 mujeres. Tenía 1000 mujeres. En esa época, por cultura, no sé, ¿verdad? Era rey. Podía tener las mujeres que quisiera. Tenía 1000. Imagínense, 1000. Quiere decir que en 2 años, en 3 años, no se acostaba con la misma mujer. Acostándose todos los días con una mujer diferente. Esa era la vida de Salomón. Entonces él practicaba eso, ya tenía él y usted podría decir, puchica, qué pecado, ¿verdad?, el de Salomón, que tenía su harén. Y sí, nosotros cuando vemos nosotros y escudriñamos, realmente el diseño original de Dios no fue así. Allá en Mateo Jesús les dice a ellos, ¿verdad?, que fue por la dureza del corazón. Pero en esa época, y por su condición de rey, él lo podía hacer, lo hacía, lo vivía, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos a ver que era una práctica que él tenía, valedera quizás, yo creo que le podemos llamar valedera, ¿verdad? Valedera por su cultura, por la época, por lo que sea. Lo que estaba haciendo, ¿verdad?, algo valedero. Pero vemos nosotros y vamos a ir recorriendo cómo ese enfoque, cómo eso lo desenfocó, cómo eso lo distrajo y le quitó a él la atención completa de lo que en realidad, para lo que en realidad Dios lo había llamado. Nosotros leemos quiero que vayamos más atrás. Dice
desde el primer versículo, dice, siempre en el capítulo 11, hermano. Dice, pero el rey Salomón, dice, amó, además de la hija del faraón, dice, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas llegarán a vosotros. Porque ciertamente, dice, harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses, a estas. Pues se juntó Salomón con amor. Y ahí me dice, y tuvo ¿cuántas? 1000 mujeres. Vemos nosotros la vida de Salomón y podemos ver la condición en que Salomón se perfila en ese momento, ¿verdad? Y se muestra a él. Y vemos nosotros que podríamos decir que quizás la vida de Salomón él estaba haciendo algo así como, bueno, es su derecho, ¿no? Estaba en su derecho. Él estaba haciendo algo, como le digo yo, valedero, ¿ya? Por la condición en que estaba. Nosotros vemos el contexto de todo, pues, ¿verdad? Y puede uno determinar eso, pues, ¿verdad? Que Salomón no estaba haciendo, ¿qué? No estaba haciendo pecado, ¿sí? Él estaba haciendo algo que él podía hacerlo, que tenía el derecho de hacerlo, y lo estaba haciendo. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo realmente, verdad? Cuando nosotros leemos, vamos a seguir leyendo en el versículo 5. Porque cualquiera de nosotros podríamos decir, ¿verdad? Y podríamos cuestionar nosotros el adulterio, ¿verdad? Pero fíjese cómo esas cosas, ¿verdad? Lo que estaba haciendo, hacia lo que él se estaba inclinando, hacia dónde, y este es el punto, hacia dónde lo estaba llevando. Dice, porque Salomón, en el versículo 5, porque Salomón, dice, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y fíjese lo que llegó a hacer Salomón en el versículo 6. E hizo Salomón, dice, lo malo, dice, ante los ojos de Jehová. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y aquí viene lo bueno. Entonces dice, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Maloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Salomón estaba atado a una, ¿qué? Se había quizás atado a esa práctica. Y fíjense cómo la práctica de esto, de algo como les decía yo, que estaba quizás en su derecho de hacerlo, cómo esa práctica lo llevó a la idolatría. Y cuando nosotros vemos esta parte, ¿verdad? Nosotros quizás podríamos decir, ¿verdad? Y podríamos cuestionar eso. Pero fíjense, aquí vemos nosotros a través de la palabra y podemos percibir, pues, ¿verdad? De que en realidad no era quizás solamente el adulterio, pues, ¿verdad? No era el adulterio quizás el fondo del problema. No era el adulterio lo que estaba haciendo él, lo cuestionable, pues, ¿verdad? No es que esté justificando, pero no era realmente eso, ¿verdad? Sino que cuando la palabra nos dice aquí y nos dice qué es lo que hizo Salomón por eso, por lo que estaba practicando. Y eso era, dice, lo abominable, dice. Fíjese que aquí a mí me llama mucho la atención
cómo la palabra no nos deja ver, o sea, no nos expone lo que está haciendo Salomón, pero no nos critica y no nos señala directamente en sí lo que se estaba haciendo. Ya voy a concluir, hermano, ya vamos a ir metiéndonos un poco más. No es lo que estaba haciendo, ¿verdad? O sea, no es eso, sino que lo que llegaría a ser o lo que hacia lo que lo estaba conduciendo, lo que estaba practicando, pues. Fíjese lo que dice aquí, dice, entonces edificó Salomón. ¿Y para qué había sido llamado Salomón, pues? ¿Verdad? ¿Para qué había sido llamado Salomón? Y aquí dice que edificó Salomón altares. Salomón vino y empezó a edificar altares. Y dice aquí, hay versiones que dicen a dioses abominables, que aborrecía a Dios. Entonces, ese es el punto en el cual nosotros podemos ver hacia donde lo estaba llevando, ¿qué? Sus prácticas. Esas prácticas que yo le llamo como prácticas valederas. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Pero era una práctica porque no cuestionemos nosotros o no querramos ver nosotros como solo, el adulterio, ahí que tenía 1000 mujeres. No, cuando nosotros leemos esta parte de la Biblia, se puede ver pues de que nos está exponiendo y nos está exponiendo para que nosotros comprendamos hacia dónde nos lo estaba llevando, pues. Porque al fin y al cabo, quizás en este momento, podría decir Salomón en un momento determinado en ese proceso, yo ya no sigo y me voy a dedicar yo que solo a una sola mujer, o yo no voy a hacer que el corazón de ellas o mi corazón se contamine de la idolatría. Él en ese momento lo podía hacer. Y yo creo que la palabra lo hubiera dejado libremente expuesto y dijera, pues, pero no ese era el problema, hermano. No ese era el punto. El punto era de que lo que lo estaba practicando es hacia donde lo estaba llevando, hacia donde iba y hacia donde llegó. Porque miren lo que dice aquí, pues. O sea, en estos versículos nosotros podemos ver qué es lo que llegó a ser Salomón. Imagínense un Salomón con riqueza, con sabiduría, que tuvo un contacto pues con Dios, en el cual él oró, pidió, y Dios vino y le dijo, y le dio ese privilegio, y le dijo, te voy a dar más, no lo que me estás pidiendo. O sea, tuvo ese privilegio él de poder percibir y de recibir de Dios ese don, pues, esos privilegios que le dio Dios. Pero mire lo que dice aquí. Entonces dice que Salomón, dice, edificó, dice, hizo altares, dice, para sus mujeres. Y allí es donde la palabra nos deja ver, pues, de que es eso lo que ahorita nos quiere transmitir, pues, hacia dónde lo llevó a Salomón su práctica. Allá yo le decía yo al principio, comenzando, el fulano que iba manejando por una distracción valedera, en ese momento valedera. Obviamente después uno puede decir, la regó porque anda recogiendo el mentado sombrero o cachucha, qué sé yo, por haberlo hecho. Pero lo que estaba haciendo en ese momento el fulano fue. Pero eso le costó la vida. Vemos nosotros cuando la palabra nos expone de Salomón, lo mismo. Salomón tenía sus concubinas, tenía sus mujeres, tenía sus esposas. Pero el problema no era ese. El problema que nos señala la palabra era hacia dónde se estaba dirigiendo. Hacia dónde se estaba dirigiendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estaba pasando? A Salomón se estaba desenfocando. Entró en un proceso Salomón, porque aquí realmente no dice que de una sola vez llegó a esto. Entró a un proceso él, a un proceso de desenfoque, de desviación, que lo quitó a él, que él se metió tanto en su corazón, se ató tanto a su corazón y a sus emociones, que lo que estaba haciendo lo desenfocó totalmente para lo cual Dios lo había llamado. Fíjese, y yo no sé si usted quizás, yo a través de este estudio pude ver ese enfoque, pues, ¿verdad? Porque lo primero que nosotros vemos es eso, la infidelidad y eso, ¿va? Ok, o sea, ya vamos a ir viendo nosotros también de
es cuestionable, o sea, es incuestionable, lo podemos nosotros, la palabra lo señala. Pero cómo esta porción de la Biblia nos deja ver a nosotros de que no solamente es eso, no es eso, sino que es el fin hacia donde lo lleva. El fin hacia donde lo lleva, ¿pero por qué? Porque lo desenfocó de su propósito. Lo desenfocó de su propósito. Nos pasa a nosotros. Vayamos nosotros a una vida práctica. Nosotros también nos desenfocamos a veces con cuestiones que quizás valederas y que al final nos empieza a tocar aquellas cosas que nosotros quizás tenemos ahí. Le voy a poner un ejemplo por decir algo valedero. A veces nosotros caemos, por ejemplo, en un consumismo, ¿verdad? Cuando digo consumismo estoy hablando de comprar, es impulsión, consumismo, no consumismo vestido, no consumismo esto y consumismo. No, estoy hablando de esa cuestión, de esos impulsos, por ejemplo, de comprar, de ir y de satisfacer necesidades. Eso es valedero, ¿verdad? Pero muchas veces esas cosas vienen y nos empiezan a distraer, empiezan a crear en nosotros a sacar nosotros quizás esas emociones, no sé, quizás ese deseo imparable, quizás la codicia, así como a Salomón le sacó la lujuria, le sacó esas cosas. Hay cosas que nosotros a través de esas distracciones, yo le estoy poniendo un ejemplo vago, ¿verdad? Que es ir a comprar, estar en internet, por ejemplo. Los jóvenes, vaya. ¿Es valedero eso? Sí, es valedero, ¿no? Pero ¿cómo algo valedero se empieza a volver en nosotros, a desenfocarnos y a crear en nosotros esa necesidad de estar más en eso? Y ahí nosotros podemos ver también un montón de ejemplos que nos ha pasado. Y no sé, mi corazón está, decirlo, no sé si es mi carne, hermanos, pero si es mi carne, perdónenme. Pero a veces no hemos escuchado tal vez abuelas o abuelos que dicen, no, es que mi nieto y todo, y a veces nos desenfocamos, pues, o negocios, los domingos, no, el negocio está bueno que yo no puedo yo no puedo cerrar los domingos, ¿verdad? Es valedero eso de su negocio, de todo, es algo que Dios le ha dado. Pero cuando nosotros empezamos a crear nosotros esa necesidad y empieza a que lo que nos está distrayendo empieza a atacar, a sacar aquellas cosas que nosotros tenemos todavía ahí, pues, y empieza a desenfocarnos. Entonces viene, igual que Salomón, a nosotros también empieza a decirnos, pues, y empieza a sustituirnos, empieza a nosotros a girar nuestra vista para lo que nosotros hemos sido llamados, la empieza a girar a lo que nosotros deseamos, a nuestros anhelos. Y hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno las empieza a hacer ¿por qué? Muchas veces por relajarse, porque a veces lo merecemos, o qué sé yo. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando uno decía, salía de los exámenes, salía de los parciales, y entonces como, pues si uno se la pica de que pues sí, le ha tocado bien pesado y todo, ¿va? Entonces, vamos a echarnos una cervecita ahí, o vamos a reunirnos allí, ¿verdad? Y esa reunión para botar estrés y para botar esto, cuando veníamos a sentir, se convertía ¿en qué? En un bebedero, ¿verdad? Y así, y eso ya no se iba solamente después de los exámenes, sino que cuando venía a sentir, eran todos los viernes. Y cuando venía a sentir uno, empezaba a aumentar ese deseo. Hay cosas que nosotros empezamos a hacer y empezamos nosotros a verlo, ¿verdad? A tenerlo. Y no es, en realidad puede que sean cosas irrelevantes o cosas que no en sí presentan un pecado. Pero cuando nuestro corazón empieza a, ¿qué? Cuando eso empieza a sacar de nuestro corazón aquellas cosas que nosotros aún tenemos, llámese, no sé, lo que en Salomón era la lujuria y todas esas pasiones y deseos, a nosotros nos empieza a sacar otras cosas, pues, tal vez un deseo de tener, tal vez un deseo de valer, tal vez un deseo de ser algo, tal vez un deseo nuestros hijos o qué sé yo, pero hay deseos, hay cosas adentro de nosotros de que esas distracciones nos las está sacando. Salomón le pasó exactamente lo mismo. Salomón, y mire, y cómo yo veo
cómo Dios, desde el principio, veamos Primera Crónicas 28:9. Ya el Señor ya había sido claro con él, ¿verdad? Y hasta le había advertido. Dice en Primera Crónica, dice 28:9, dice, y tú, Salomón, dice, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele, ¿qué dice? Con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová, dice, escudriña, dice, los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, ¿qué dice? Lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Yo ya le había dicho a Salomón las consecuencias. Ya le había dicho a Salomón las consecuencias. Y sabe, el proceso de que vivió, cuando nosotros lo vemos, que vivió Salomón fue eso, un proceso. Él debió tener advertencias. Él tuvo que haber tenido, así como lo que tenemos nosotros en el carro, ¿va? Esos pilotos que le avisan, momento, te estás desenfocando. Así como usted, pues, ¿verdad? O yo, que de repente, o sea, por X razón, ¿verdad? Ya sea por lo que le decía yo, ¿verdad? Que por cuidar el negocio, por un hijo, por un nieto, por lo que sea, ¿verdad? Nosotros de repente ya no vamos a la iglesia, o ya no servimos, o nos salimos del ministerio, o ya no vamos a la célula, ya no vamos al grupo café, ya no vamos a esto, ya. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque hay una excusa y hay algo que valedero en nosotros, pero que nos está desviando. Ese es un proceso, y ese proceso normalmente a nosotros nos tira un aviso y nos dice, pues, cuando estamos nosotros entrando en desánimo, cuando venimos, y cada vez que en los domingos, cuando empiezan a predicar, ahí usted empieza a dormirse, y como que le hacen masaje a uno, pero cuando está viendo televisión, no. Cuando está en internet, no. No cree, no le da sentido eso. El domingo va a jugar el Barça contra el Madrid, ¿no? Y ahí vamos a ir a que sea a comer una hamburguesa de $2 al Big para ver el partido. Porque no lo podemos ver en la casa, a menos que tenga el cable, el Sky. Pero allí nosotros estamos 45 más 45, 90 minutos más 15 de descanso, 105 minutos, ¿verdad? Casi 2 horas, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos en el culto nos dormimos. Entonces nosotros tenemos que tener, dije, ya todos despertaron, algunos ya estaban durmiendo, yo les dije eso de despertar, no les dije, está bien. Ahí de noche se vale, hasta ahorita sí se vale. Entonces, esos son los procesos, pues. Fíjese bien, usted empezó a servir en su ministerio, y qué bien. De hecho, empezó a ser hasta casi la mano derecha del líder. Casi la mano derecha del líder. Pero ¿qué pasó? De repente empieza a entrar en desánimo. Pero normalmente eso ha sido causa, porque ha habido algo. No es así nomás. No es así nomás de que no. Tiene que haber algo o alguien que haya provocado eso, que empiece a provocar ese desánimo. De repente empezamos como a señalar los cambios de la iglesia y a decir como a ver la visión de la iglesia como algo que a criticarla y todo. Ese es un proceso pues, que fue ocasionado por algo, pero que fue ocasionado por algo porque en nuestro corazón había alojado algo que en nuestro corazón no debería de estar. Empezamos a criticar y empezamos a sentir desánimo y que no sé qué, y que este hermano Elmer, que solo es invento, que los de Guatemala y que no sé qué. Y empezamos, pues, ¿verdad? Empezamos. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que lo ha provocado, hermano? ¿Qué es lo que lo ha provocado? Algo lo ha provocado. A Salomón sus distracciones le tocaron, le sacaron, pues, su lujuria, sus pasiones, todo lo que Dios no quiere para nosotros. Entonces, ¿y nosotros qué es lo que está pasando? Yo le estoy poniendo ejemplos prácticos, hermano, y espero que no se me enoje, ¿va? Porque ya ve que los ejemplos prácticos a veces
nos molestan. Pero son ejemplos prácticos, ¿no? Cuando empezamos la perseverancia, usted se veía como un hermano perseverante, que quería aprender y que era, puchica, era un ejemplo y que decía uno, y su líder decía, ay, hermanitos así son los que necesito. Yo 10 de esos la iglesia cambia, dice. Con 15 de esos logramos que vengan los 50,000 personas aquí. ¿Y qué pasó, verdad? Cuando usted empieza a sentir ese desánimo, empieza usted a ver ya el ministerio o la visión, la empieza a ver de diferente manera, empieza a caer en situaciones así. Algo valedero quizás le provocó, pero esa práctica se volvió en una distracción, en un desenfoque suyo. ¿Y qué hizo? Lo desenfocó del llamado de Dios. A Salomón ya se le había dicho. Y fíjese cómo llegó. Yo empiezo, con el perdón, no sé si hay alguien que se llame Salomón aquí, pero yo no le pusiera Salomón a un hijo, de verdad. De verdad. Porque digo yo, ¿cómo este hombre puede, o sea, cómo este hombre pudo llegar con tanta sabiduría, con tanta riqueza? Y vino y desvió todo su ¿qué? Todo su enfoque lo desvió para sus ¿qué? Para su distracción, pues para lo que él tenía, para lo que no era lo principal. Y aquí va el término ya. Porque todo aquello, hermano, todo aquello, por muy valedero que sea, si lo está desenfocando del llamado que Dios le ha hecho, hermano, piénselo 2 veces. Piénselo. ¿Hasta dónde se está yendo? ¿Qué tanto le está buscando? ¿Qué tanto le está dedicando el tiempo? ¿Qué tanto lo está practicando y se está dedicando a eso? Porque si eso, o ello, o lo que sea, lo está desenfocando, hermano. Y ahorita usted quizás lo está pensando, este es como el botón rojo, es como el piloto. Hay que ponerle atención. Y hay muchas cosas. Yo les decía a los jóvenes del internet, cosas, pues, pero son cosas valederas que poco a poco se empiezan a volver a nosotros, a desenfocarnos y nos empiezan, ¿qué? A sacar cosas que aún nosotros tenemos en nuestro corazón. Codicias, no sé, qué sé yo, pero son cosas que tenemos y son valederas, Ya hemos escuchado aquí ejemplos de que cuando Dios nos bendice tanto y tenemos propiedades o cosas materiales, tenemos que cuidar las cosas materiales. Pero por cuidar las cosas materiales nos desenfocamos nosotros de Dios. ¿A cuántos el trabajo? Muchas veces el trabajo hay que cuidarlo, hay que dar testimonio en los trabajos, hermanos. Nosotros en los trabajos damos, pero muchas veces nos enamoramos tanto del trabajo que hacemos mejor el trabajo que la obra de Dios, hermano. Nos traemos trabajo a la casa y por hacer trabajo a la casa a veces no hacemos el trabajo para el cual Dios nos ha llamado. O sea, nosotros tenemos que ver que se enciende ese piloto, pues, para saber qué es lo que me está desenfocando, por qué yo estoy sintiendo eso, por qué yo estoy desanimado. ¿Ah? Yo preguntaría aquí, ¿verdad? Muchos de nosotros, y quizás hubiera sido a la iglesia completa, a toda la congregación un domingo, ¿quiénes? Padres, pónganse de pie, les dijera yo. No, ahorita no, hermano, por favor. Pero les dijera yo, miren, ¿por qué pónganse de pie los que se sienten últimamente desanimados y que estos cambios lo están sintiendo? Y les dijera, y pónganse de pie porque Dios los está viendo. Y se pararon. ¿Cuántos se pararon? ¿Cuántos creen que se pusieran de pie? ¿Ah? Posiblemente los que estamos aquí, ninguno, obviamente. Por eso estamos aquí nosotros. Pero ¿cuántos se pusieran de pie? Se están desenfocando, pues. Están perdiendo el enfoque. ¿Qué es lo que le está haciendo a usted perder el enfoque, hermano? Ay, hermano, es que cansancio. Yo le contara, hermano. Le contara yo. Cansancio, sí, existe cansancio. Si Dios llama a los que estamos ocupados, ¿o no, hermano? Nos llama a todos. Si mira, al que tiene recursos, al que no hace nada, si hacen,
No es llamado, no vaya a ser aquellos que no tienen vehículo, que a veces que estamos en situaciones difíciles, aquellos que no estamos más ocupados que otra cosa, aquellos que tenemos que cuidar a un enfermo, a eso llama Dios. A eso llama Dios. Yo no le podría decir, hermano, que es una regla, que así es. Pero nosotros vemos la generalidad. Dios nos llama, a eso nos llama. Y por eso muchas veces uno dice, ay Dios, si yo tuviera el carro que tiene mi hermano y un doble cabina, nosotros como mi esposa, ya sabe, mi esposa sabe, por eso se tapa la cara. Ay, no, tuviéramos un doble cabina. No, nos ha dado un Hyundai, un carrito así, y con ese vamos a... nosotros no nos debe desenfocar. Ah, no, pero mira, no, hombre, es que necesitamos un carro más grande, necesitamos esto. Y veamos cómo lo hacemos, ¿verdad? Y ahí vamos nosotros pudiendo meternos desviando pues de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces debemos de tener bien claro. A Salomón se le había dicho, acabamos de leer, estaba bien claro Dios lo que le había dicho. Pero él se distrajo. Empezó a enfocarse mucho en eso. Yo quiero que esta noche, hermanos, cada uno de nosotros pensemos. Yo creo que quizás todos, yo me atrevería a decir, hermano, eso. Yo creo que todos tenemos esas distracciones, pues, esa inclinación hacia algo valedero. Yo quiero ocupar esa palabra. Hacia algo valedero, pues. Tenemos nosotros ese enfoque y lo practicamos y lo buscamos, todos. Pero, hermano, momento, ojo, que eso no nos sirva a nosotros para desenfocarnos, que no sea la distracción de nosotros. No puede eso muy bonito, muy bueno, muy todo, no puede desenfocarnos de Dios. Por eso le repito, hermano, muy bueno, muy todo, pero si lo está desenfocando de su llamado, del llamado de Dios, hermano, pongamos atención a eso. Pongamos atención a eso. El apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo tiene un versículo, una frase así, ¿va? Que yo casi la hemos escuchado y la hemos leído en 1 Corintios 6:12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Claro, puso el apóstol Pablo. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No quiero, hermano, que hoy se vaya usted pensando, ay, que atacó mi trabajo, atacó mis nietos, mis hijos. No, hermano, no es eso. Quiero que usted se vaya pensando en que eso o ello no lo puede a usted desenfocar de su llamado, hermano. Porque usted y yo tenemos un llamado. Usted y yo tenemos un llamado. Y ahora viene la pregunta. ¿Estaremos nosotros practicando para lo que fuimos llamados? ¿O estamos nosotros más dedicándole tiempo a lo otro? Yo le voy a dejar una tarea, hermano. Pregúntese usted entre semana, ¿cuánto tiempo le dedica a las cosas ministeriales? O bueno, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios a través de la lectura y de la oración? ¿Cuánto tiempo le dedica a usted en un día? Pero ahora compárelo, ¿cuánto tiempo usted le está dedicando a otras cosas no ilícitas, no un pecado? ¿Cuánto le está dedicando de tiempo a eso? Y póngalo usted en realidad. Le decía yo, y especialmente, no solo para los jóvenes, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos en internet? Y a veces, no sé si le ha pasado a usted,
que pasamos 2 horas, 3 horas en internet y para sanar nuestra, la cargo de conciencia, aunque sea unos 15 minutos voy a leer la Biblia. Estamos durmiendo. ¿Qué nos está desenfocando, hermano? Yo sé que es un poco duro, pues, ¿verdad? Hablar así, pero no podemos nosotros dejar que nos desenfoque nada. El apóstol Pablo, a mí me encanta ese versículo, 1 Corintios 6:12, yo me lo aprendí de memoria. 1 Corintios 6:12. Si todo me es lícito. Y al final dice en el versículo, pero no me voy a dejar, yo no me voy a dejar dominar por eso, dice. Aunque me sea lícito, hermano, aunque me sea lícito, no me voy a dejar dominar por eso. Yo quiero que nos pongamos de pie. Usted y yo tenemos como seres y personas racionales y el derecho que Dios nos ha dado para actuar libremente de acuerdo a nuestras decisiones. Usted tiene libertades, pues usted y yo tenemos libertad para actuar, para hacer. A veces quisiéramos nosotros que Dios mandara a una persona para que cada vez que yo vaya a hacer esto, que Dios me diga, no, aquí no. Pero Dios nos ha hecho a nosotros seres racionales y nos ha dado a nosotros independencia para que nosotros voluntariamente lo busquemos a Él. A Dios no le costaría y decir, que todos, a partir de ahorita, todos me van a adorar. Pero, no sé, Dios no nos hizo programados, como que fuéramos robots. No, nos hizo seres racionales y nos dio esa libre decisión para que nosotros podamos actuar y podamos nosotros buscar y hacer las cosas voluntariamente. ¿Por qué? Porque dice que Él quiere corazones. Porque Él quiere que nosotros lo adoremos y lo busquemos voluntariamente. Hay causas, hay necesidades que nos mueven a nosotros. Y yo creo que la mayoría aquí, todos llegamos a Dios por una causa, por algo pues que nos pasó. En mi caso yo estaba completamente destruido, pues, ¿verdad? En mi matrimonio, en mi vida social, en mi vida económica, en mi trabajo, en todo. Y yo llegué todo, como dicen, todo desparramado, ¿verdad? A decirle, y así lo busqué. Pero yo he aprendido a amarlo y he aprendido a buscarlo. Y a amarle no solamente por lo que Él hizo en mí y me sacó de donde me sacó. He aprendido a amarle y obedecerle por lo que Él es, ¿verdad? Él es Dios, Él me dio salvación, Él es mi creador, Él es mi Padre. Por eso lo amo yo, porque Él es un juez justo, por eso lo amo yo. Sí me sacó de allá y me hizo, y me gusta recordarme de las cosas, de donde me sacó, porque me gusta saber pues de dónde me trajo Dios, de dónde fui sacado yo. Pero he aprendido a amarlo, hermano, y estoy aprendiendo a amarlo por eso. No importa que a veces seamos criticados, pero estoy aprendiendo a amarlo por eso, hermano. Por lo que Él es y por el amor que me ha dado. Porque si usted y yo estamos aquí de pie, hermano, es por pura misericordia y por el amor de Dios. Nacemos por la voluntad de Dios, fuimos creados por la voluntad de Dios. Vivimos por la plena voluntad de Dios. Vamos a morir por la plena voluntad de Dios. De Él depende. Y Él nos va a juzgar, ¿verdad? Un día. Vamos a estar en la presencia de Él. Ese es el Dios a quien nosotros le tenemos que servir. Ese es el Dios a quien nosotros tenemos que buscar. Ese Dios en el que nosotros vamos a estar un día.
Sí, hermanos, de verdad, yo les entiendo, yo creo que nos entendemos todos, que aquí en esta tierra es difícil, porque hay tantas cosas que nos desenfocan, hermano. Y ya no digamos, pero cuando nosotros, esas cosas que nos desenfocan, tocan aquellas cosas que tenemos nosotros y que no las hemos querido soltar. Si tiene usted necesidad de ser una persona importante, ¿verdad? Tiene una gran necesidad y lo oculta, usted va a encontrar un distractor que le va a sacar eso y lo va a desviar de su llamado. ¿Por qué? Porque en su corazón hay algo ahí todavía. Y entonces ese distractor lo va a desviar y le va a sacar eso que usted y yo aún tenemos.